Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva entrega de La Ruta del Pensamiento acá en la Universidad Mayor. Hoy el tema lleva por título ¿Qué sabemos de las enfermedades que afectan al cerebro? Mientras esperamos que se vayan integrando los asistentes, vamos a darle unos minutitos también a ustedes para que comiencen a conectarse a este conversatorio. Vamos a esperar unos minutitos más para ya dar inicio a la charla. Y como ven en pantalla nos acompaña el doctor en ciencias René Vidal. Así que vamos a darle unos segundos más para que puedan conectarse a esta charla y poder dar inicio a ella. Comencemos ya entonces con lo que es esta nueva entrega de la Ruta del Pensamiento acá en la Universidad Mayor. Como les decía ya al inicio, hoy el tema lleva por título ¿Qué sabemos de las enfermedades que afectan al cerebro? A cargo de la exposición está René Vidal, él es doctor en ciencias e investigador del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Les comento desde ya que si tienen alguna pregunta para nuestro expositor, pueden escribirla en la parte inferior de sus pantallas y al terminar su exposición, René Vidal va a responder todas sus consultas. René, ¿le parece si comenzamos ya con la presentación? Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la asistencia también a este webinar. Voy a compartir la presentación de hoy día, que como ya se mencionó, tiene como título ¿Qué sabemos de las enfermedades que afectan al cerebro? Y las preguntas las dejaremos para el final. Primero quería dar a conocer eh, la importancia que tiene nuestro cerebro para el conocer o el comprender nuestro entorno, que nos rodea, y que este órgano cumple la función de integrar la información que recibimos a través de nuestros sentidos, a través de la audición, a través de nuestros ojos, a través del olfato, etcétera. Y esta integración de información se hace mediante una compleja comunicación entre las células que están presentes en el cerebro, y esta integración nos da finalmente la generación de las ideas, de los sentimientos y también de los recuerdos, algo que tenemos muy presente en el día a día, y en este órgano tan fundamental para nosotros es donde se generan y se elaboran estas funciones tan fundamentales. ¿Qué sabemos del cerebro? Este órgano tiene una organización espacial que tiene, en la cual podemos encontrar, por ejemplo, regiones que están especializadas en generar o almacenar los recuerdos, las memorias. Otras zonas del cerebro están involucradas en la planificación de las tareas, como la que está aquí dibujada en color amarillo, la atención a ciertas tareas que realizamos diariamente, los movimientos, como se muestran en estas fotografías, ¿cierto? Actividades que hacemos tan recurrentemente están siendo ejecutadas y integradas en este órgano. Este órgano, yendo un poco más en detalle, está conformado por células que se llaman neuronas y que forman una compleja red
como se ve en este dibujo, que corresponde a un cerebro de un animal transgénico que nos permitió, mediante herramientas genéticas, teñir, ¿cierto? Estas células, podemos ver cómo son, ¿ya? Aquí, como pueden ver en el dibujo, em, son, están ubicadas en posiciones específicas de nuestro cerebro y conectándose, generando verdaderos cables, ¿cierto? Para hacerse una idea, nuestro cerebro tiene aproximadamente eh, 10 a la 11 veces número de neuronas, vale decir 10.000 millones de neuronas, y estas neuronas a su vez generan una compleja red que consta de alrededor de 1.000 millones de conexiones sinápticas, ¿ya? Esto, yendo a nivel de célula única, de la neurona única, además está conformada por un cuerpo neuronal, como se muestra en estas imágenes, que tienen una gran cantidad de procesos neuronales. Y estos procesos neuronales, aquí viéndolo a una mayor magnificación, tienen unas regiones bien pequeñitas, ¿cierto? Que se llaman sinapsis. Y es en ese lugar donde estas neuronas se comunican y generan esta compleja red que les mencionaba, ¿ya? Aquí se muestra otra imagen, por ejemplo, en blanco y negro, donde podemos ver que estas sinapsis o espinas sinápticas tienen además diferentes tamaños y formas que son importantes para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. Otro antecedente que les quería entregar en esta charla es que estas neuronas em, se van modificando a medida que nosotros vamos creciendo. Inicialmente nacemos con una cantidad de neuronas que, que van aumentando en las primeras etapas de nuestra vida hasta alrededor de los 2 años, y posteriormente estas neuronas no siguen aumentando, sino que se van complejizando, van adquiriendo nuevas conexiones, pero la capacidad de aumentar de tamaño es limitada a los primeros años de nuestra vida, y es por eso que es importante que en esta etapa nosotros podamos tener una calidad de vida que nos permita que nuestras conexiones también se generen de manera apropiada. ¿Qué pasa hacia el otro extremo una vez que uno desarrolla el cerebro y este cerebro em, se establece como órgano funcional, que es la etapa adulta, la madurez? Esta máquina, ¿cierto? Este órgano tan vital para nuestro interacción con el entorno, se va envejeciendo. Y esto va en desmedro también de nuestras actividades, ya sean actividades cognitivas y también motoras. Aquí les muestro, por ejemplo, una imagen de un cerebro de una persona joven, que las marcas verdes corresponden a una mayor actividad. Aquí hay una escala de colores que tiene relación con la actividad neuronal, de cómo funciona esta red, y comparado con un cerebro de una persona vieja, donde podemos ver que esta actividad disminuye considerablemente en etapas de vejez, ¿ya? Que además sabemos en la etapa de vejez que el volumen del cerebro también disminuye con los años, y esto básicamente porque nuestra red neuronal también se va haciendo cada vez más sensible y cada vez se va reduciendo a medida que nosotros envejecemos. Esto trae consigo que el volumen de este tejido, ¿cierto? De este órgano, también disminuye con el tiempo. Y a su vez, esto va a ser uno de los factores determinantes para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas o enfermedades que afectan al cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando este órgano tan vital, como ya hemos comentado, se enferma? Nosotros, como ya les mencionaba, tenemos un proceso fisiológico normal
que llamamos envejecimiento, donde se observa un deterioro progresivo de este órgano, donde las conexiones nerviosas se van perdiendo a medida que uno envejece, y como ya mencionaba, generan deterioros cognitivos, vale decir, las acciones de memorizar, de aprender, se van disminuyendo, siempre considerando que tenemos la capacidad, pero cada vez es menor. A su vez, también hay las actividades que cotidianamente realizamos, como caminar o hacer deportes, también van disminuyendo a medida que uno va envejeciendo. Y eso es en un contexto fisiológico normal, pero también ocurren en un grupo en un segmento de la población, que hay enfermedades que afectan a este órgano, que las llamamos enfermedades neurodegenerativas. ¿Y cuál es una uno de los procesos que más se observan, que es común a estas enfermedades? Es la acumulación de proteínas tóxicas, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando ocurre este fenómeno de acumulación de proteínas tóxicas? Es que uno observa un deterioro más acelerado de esta red, y por ende la aparición de síntomas a temprana edad, ¿ya? Existe un aceleramiento de este proceso de envejecimiento, lo cual nos genera síntomas como pueden ser la pérdida de memoria a temprana edad, o la pérdida del control del movimiento también a temprana edad, o en etapa adulta. Y eso está asociado a enfermedades que ustedes ya conocen, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que está caracterizada por la muerte de un grupo de neuronas que estaban ubicados en el centro del cerebro, que se llaman neuronas del hipocampo. Estas neuronas tienen como función almacenar nuestra memoria, y algunas personas que sufren de esta enfermedad pierden aceleradamente estas neuronas, se mueren. Y eso trae consigo que tengan una menor capacidad de recordar, y con una etapa final donde ya las personas pierden todos sus recuerdos. Por otra parte, otra enfermedad que también es prevalente en la población adulta mayor es la enfermedad de Parkinson, que afecta a otro tipo de neuronas, que son las neuronas dopaminérgicas, que como observan en el dibujo, están ubicadas en otras zonas del cerebro, y estas neuronas controlan el movimiento. Por lo cual, en la enfermedad de Parkinson lo que uno observa es alteraciones del movimiento, se empeora nuestra coordinación motora, y eso trae consigo que la calidad de vida de las personas que sufren de Parkinson se vea afectada considerablemente. Otras enfermedades que son menos comunes son, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que afecta a otras neuronas que se llaman las neuronas del estriado, que están en esta zona central del cerebro en el ser humano, o, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, que probablemente algunos han escuchado, que afecta a las motoneuronas, que son neuronas que están involucradas en el control del movimiento y están conectadas con los músculos. Yendo un poco más en detalle, aquí les muestro qué pasa, por ejemplo, con el cerebro de un paciente con Alzheimer. En, la, en esta figura se muestra en la forma de un cerebro de un humano normal, y que si uno lo compara con el cerebro de un paciente con Alzheimer, esta persona que sufre de la enfermedad altera considerablemente el tamaño de este órgano, y además hay una pérdida importante en esta zona del cerebro que, como les mencioné anteriormente, se llama la región del hipocampo, y está involucrada en el almacenamiento de la memoria. ¿Ya? Hay una pérdida, se genera un verdadero agujero en el cerebro en el caso de los pacientes con Alzheimer. Por otra parte, en el caso de la enfermedad de Parkinson, como les mencionaba, hay otra zona afectada, que es la región de las neuronas dopaminérgicas. Y como ven acá, también hay una pérdida importante de estas neuronas, que en este caso están marcadas acá con color más oscuro, más negro, porque son neuronas que están pigmentadas. Y en el caso de los pacientes que tienen esta enfermedad,
estas neuronas están ausentes de la región del cerebro medio, que se llama. Y esto trae consigo, como se muestra acá, alteraciones del movimiento. Estas enfermedades tienen otra característica, que son enfermedades crónicas. em, Son enfermedades crónicas, ¿ya? Y por ende, los pacientes que sufren estas enfermedades mantienen los síntomas por mucho tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 15 a 20 años, lo cual trae consecuencias no solamente desfavorables para el paciente, sino que para su entorno familiar. Y esto también, a su vez, tiene una gran carga en el sistema de salud, dado que es necesario la medicación de estos pacientes para generar tratamientos paliativos para estos pacientes, y además todo el costo que significa su entorno familiar en cuanto a dejar de trabajar muchas veces o tener cuidados especiales con el uso de cuidadores o enfermeras que se dedican a este tipo de enfermedades, lo cual hace que en la sumatoria el gasto sea muy alto, gastos de salud. Otra pregunta que también quería traer en esta charla es: ¿por qué estas enfermedades han aumentado en este último tiempo? Y una razón es el aumento o el incremento de la expectativa de vida, ¿ya? Aquí les muestro, por ejemplo, un mapa del mundo, ¿cierto? Donde se muestran las expectativas de vida a nivel mundial, y aquí solo para llevarnos en el caso de Chile, ¿cierto? Estamos dentro de los países que tienen una mayor expectativa de vida, y eso genera que estas enfermedades se mantengan también por más tiempo en las personas adultas mayores, o tengan también un mayor índice, dado que la cantidad de personas adultas mayores va en aumento. Esto se puede graficar mediante este tipo de análisis, ¿verdad? Donde se hizo una comparación, por ejemplo, de diferentes años y cómo la distribución de los distintos grupos etarios ha ido cambiando. Em, por ejemplo, si uno observa la distribución de los años 50, la gran mayoría de la población fluctuaba entre los 40 de los 40 a los 10 años, 15 años, y esto en comparación con personas mayores de 80, que eran las minoritarias. Mientras que en los últimos, en el año 2010, por ejemplo, este grupo etario fue en aumento tanto en hombres como mujeres, y se proyecta que esta estructura piramidal, ¿cierto? Se transforme completamente a una estructura en la cual todos los grupos etarios están con un porcentaje de personas mayores. Aquí lo que tenemos graficado son miles de personas por edad, ¿verdad? Entre hombres y mujeres no se observa grandes diferencias. Entonces, esa es una de las variables que nos están llevando a aumentar el índice de estas enfermedades en poblaciones como Chile. Otro factor importante que debemos considerar para la aparición de estas enfermedades es el cambio de dietas. En las últimas décadas, yo creo que todos hemos observado ese fenómeno. Existe una disponibilidad de alimento que es rica en grasas, a diferencia de probablemente la dieta que consumían nuestros abuelos. Y esto también ha ayudado o contribuye al desarrollo de enfermedades que afectan al cerebro, eh, dado su relevancia en el metabolismo. Y esto también sumado a los cambios de estilo de hábito, asociados principalmente también al acceso, ¿cierto?, a tecnologías, el hecho de tener más tiempo presente viendo
televisión o estar, ahora que estamos en el tiempo de pandemia, ¿verdad? Más tiempo frente a un computador, también es un factor que ha contribuido al aumento de este tipo de enfermedades en la población. Y otro también elemento importante a considerar es el estrés, ¿verdad? Que va un poco también de la mano del hecho de estar em, cada vez más conectados, más expuestos también a estímulos, ya sea a nivel digital como también a nivel de trabajo. Y esto hace que también nuestro estilo de vida nos lleve a, a- a que el cerebro esté constantemente expuesto o, o esté estimulado, y esto también genera cambios o alteraciones en esta red neuronal que les mencionaba al inicio, que sobre todo asociado con el envejecimiento contribuye al desarrollo de estas enfermedades, que, como les mencionaba, son crónicas y que lamentablemente no tienen cura, que es lo que les quería también compartir hoy día en esta charla. Uno de los grandes problemas de estas enfermedades que han ido en aumento, como les mencionaba, es que lamentablemente la comunidad científica aún no ha sido capaz de darnos una respuesta o un tratamiento efectivo para prevenir o retardar la sintomatología asociada a enfermedades como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son las estrategias o posibles terapias que se están desarrollando o están en estudio em, para el tratamiento de este tipo de enfermedades? La primera es la farmacológica, que son terapias relacionadas con el uso de fármacos que lo que buscan es prevenir la muerte de las neuronas que les mencionaba anteriormente. Otra estrategia también, tal vez no tan conocida por todos, dado que no ha sido todavía masificado, son las terapias génicas. Las terapias génicas lo que buscan es realizar modificaciones genéticas en las células afectadas por las enfermedades, no solamente las enfermedades neurodegenerativas, sino que para cualquier otra enfermedad, y a través de esta modificación genética prevenir la muerte de las células o prevenir la aparición de los síntomas en el caso de estas enfermedades neurodegenerativas. Y como tercera opción también que se están estudiando actualmente en la comunidad científica son las terapias celulares, que lo que buscan también es prevenir o, en este caso, evitar la aparición de los síntomas, pero mediante la incorporación de nuevas células, como por ejemplo las células madres, que ha estado desarrollándose en las últimas décadas y que buscan eh, repoblar estas zonas del cerebro que les mencionaba que son más sensibles y se pierden durante el proceso de neurodegeneración en estas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson u otras. Y la idea que está detrás de este tipo de terapias es poder generar un nuevo nicho de células y generar la red neuronal que les mencionaba, y para volver a conectarla y poder volver a un funcionamiento normal de este tejido, ¿cierto? Del cerebro. Estas terapias, yendo un poco a lo que les mencionaba anteriormente, también buscan disminuir estas proteínas tóxicas que se van acumulando en el tiempo y que son una de las causas principales de las enfermedades neurodegenerativas. Una, y dependiendo de cuándo se apliquen, ¿cierto? Lo que buscan, estas terapias que les mencioné, buscan reparar nuestro cerebro, ya sea mediante el repoblamiento de las neuronas o hacer más funcionales otros circuitos que están dañados en nuestro cerebro, o también buscan rejuvenecer, ¿cierto? Nuestro cerebro, volviéndolo a una etapa tal vez anterior, donde contribuya a tener una mayor capacidad para enfrentar esta enfermedad. Esto, bueno, aquí venía un poco lo que les estaba mencionando, disminuir
en la cantidad de proteínas tóxicas, potenciar el funcionamiento de las vías celulares implicadas en este proceso de neurodegeneración, aumentar la plasticidad de esta red neuronal con la idea de poder hacerla nuevamente funcional, ¿verdad? Y de, de editar o reparar, ¿verdad? Genes que están defectuosas y que sean la causa de estas enfermedades. Otro punto importante es saber cuándo aplicar estas terapias, ¿verdad? Y para ello existen diferentes estadios, ¿verdad? Que en general se dividen en tres. Una etapa inicial, ¿verdad? Donde uno pudiese tener un efecto preventivo de este proceso de neurodegeneración. Otro estadio que uno podría clasificar como modificable, donde pudiera frenar, ¿cierto? El desarrollo de la enfermedad. Y finalmente, una etapa sintomática, que es en la etapa en la cual se hace el diagnóstico clínico. Esto ha sido bien complejo, dado que nuestros pacientes son diagnosticados en una etapa, como les mencionaba, donde manifiestan los síntomas, y en los tratamientos que actualmente se han estado utilizando se aplican a pacientes que están en esta etapa, donde, como se ha demostrado mediante muchos ensayos que se han realizado, aparentemente todos los tratamientos que se han probado, por ejemplo, en modelos preclínicos y que han funcionado, no funcionan en pacientes, probablemente porque están en una etapa muy final de la enfermedad. Como les digo, en la etapa donde ya la enfermedad está manifestada y la gran mayoría de las neuronas están ya desaparecidas en nuestro cerebro. Y es por eso que existe una gran búsqueda para hacer un diagnóstico precoz en etapas donde uno pudiese prevenir el desarrollo de la enfermedad o modificar el destino de la enfermedad. Y eso es súper relevante porque es otro campo que se ha expandido grandemente en los últimos años, y es la búsqueda de biomarcadores. Y eso se hace mediante la detección en, por ejemplo, muestras sanguíneas de alguna molécula o biomarcador que nos pudiese dar una pista de que una persona pudiese desarrollar digamos, en una etapa más adulta a cierta enfermedad del tipo neurodegenerativa, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Y si uno pudiese desarrollar diagnósticos precoces efectivos y, y que nos indiquen de manera clara de que de que una persona pudiese desarrollar la enfermedad, lo ideal sería que los tratamientos se apliquen en esta etapa, con el objetivo de no llegar a una etapa sintomática donde probablemente la capacidad de nuestro cerebro ya no sea la misma, y los tratamientos no sean efectivos. La idea que se está manejando actualmente en el campo es que los tratamientos se realicen en esta etapa en la cual las neuronas todavía están presentes en nuestro cerebro y podríamos eventualmente rescatarlas y generar que este proceso neurovegetativo sea detenido o retrasado. Bien, eso es lo que le quería contar hoy día en nuestra charla, y dejo espacio para las preguntas. Espero que hayan preguntas y abrir la conversación de esta charla. Muchas gracias. No, gracias a ti, René, y como decías, efectivamente, si quieren realizar preguntas, pueden anotarlas también en la parte de preguntas y respuestas, también en el chat, así que ahí comenzamos a esperarlas. De hecho, ya tenemos allí algunas preguntas. Voy a leerla, es de Alejandro Ducasú. Dice, ¿la exposición a factores
estresores crónicos, como los generados por extensos tiempos de confinamiento e incertidumbre, como lo que estamos viviendo ahora en pandemia, podría generar modificaciones morfológicas y funcionales en estructuras cerebrales que participan activamente en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, dice, el hipocampo o corteza prefrontal. Y si así fuera, ¿estos cambios tendrían carácter de permanente o regresivos? Es una excelente pregunta. Sí, si uno lo ve, de hecho, del plano de aprendizaje, ¿verdad? Yo creo que por ahí va un poco orientada la pregunta de cómo están respondiendo ahora nuestros estudiantes en tiempo de pandemia. Em, se han realizado estudios y han demostrado, de hecho, que han tenido efectos el hecho de estar confinados en el proceso de aprendizaje. Eh, Eso con respecto al proceso de aprendizaje. Ahora respecto a cómo esto nos ha afectado a nivel de las conexiones, a nivel de las regiones que les mencionaba el cerebro, creo que todavía nos falta conocer un poco más, realizar estudios más a fondo en cuanto a si esto realmente va a afectar al desarrollo del cerebro. Por ejemplo, sería súper interesante em, hacer estudios comparativos, ¿verdad?, de poblaciones que han estado expuestas a estas condiciones de confinamiento y ver de qué manera esto modifica a nivel del cerebro las conexiones. Probablemente haya efectos en ese sentido y yo creo que actualmente es materia de estudio. Pero a nivel de aprendizaje ya hay algunos antecedentes que nos dan cuenta de que efectivamente el proceso de aprendizaje em, ha sido alterado. Así que, y con respecto a la segunda parte de la pregunta de cómo se proyecta esto, cómo uno lo vea hacia el futuro, probablemente también pueden haber dos escenarios, ¿verdad? Efectos permanentes y que eso va a depender también del entorno de que uno se encuentre, que siempre es relevante los factores ambientales. Y por otra parte también siendo más positivo de que este órgano tiene la capacidad de modificarse, ¿verdad? De la plasticidad sináptica, que em, a manera muy breve, ¿cierto? Es la capacidad que tienen las neuronas para poder reconectarse y reconfigurar, ¿cierto?, esta red y poder sortear muchas veces condiciones o momentos de estrés a los cuales uno se ve enfrentado. Em, y por ende esto pudiese de alguna manera recuperarse, esta capacidad, ¿cierto?, de aprendizaje, recuperarse con el tiempo y poder ser algo que finalmente no nos afecte tan grandemente a la población que hemos estado, digamos, bajo esta condición de estrés que nos entregó la pandemia, ¿verdad? Claro que sí. René, continuamos con las siguientes preguntas. Jennifer Rivas consulta, dice, hola, buenas tardes, ¿qué tipo de examen se debe realizar para tener un diagnóstico precoz? Eso es compleja la pregunta porque lo que les trataba de dar como mensaje es que se está haciendo los estudios. Yo, por ejemplo, participo en algunos estudios clínicos donde lo que uno hace es tomar muestras sanguíneas de pacientes que están en esta etapa sintomática, ¿ya? Y a partir de estas muestras de sangre, lo que uno hace es medir ciertos genes o ciertas proteínas y luego correlacionarlas o relacionarlas con una población sana y una población que está diagnosticada a nivel clínico con la enfermedad, que puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, en la cual yo me especializo, y de esa manera luego definir si este cambio molecular en la sangre es significativo y poder em, predecir en etapas tal vez más tempranas la aparición de esta enfermedad de Parkinson, ¿ya? Actualmente no se está haciendo, pero el objetivo de la investigación es realizarlo en lo, de manera más masiva o cuando ya tengamos algunos marcadores mejor validados para de esa manera
no llegar en una etapa final de la enfermedad donde los tratamientos posiblemente no sean efectivos, sino que se hagan preventivos. Y esto actualmente no se está haciendo de manera masiva por un tema de costos y también por un tema de que no están del todo validados, ¿ya? Pero lo que yo esperaría que en un par de años más o en el futuro, esto sea una práctica más habitual y al igual que cuando uno va al médico, ¿verdad? Y le piden realizarse exámenes de sangre para ver ciertas enzimas, por ejemplo, relacionadas con el metabolismo, por ejemplo, medirse la insulina o medirse el azúcar, existan también marcadores que tengan relación con estas enfermedades y que puedan ser detectadas a una edad temprana. Ese es el escenario que yo visualizo o por lo cual yo estoy altamente motivado para seguir estudiando estas enfermedades y también en pacientes, pero lamentablemente en el día de hoy no están y sería, em, sería necesario para poder también tener una mejor respuesta a nivel del sistema de salud frente a estas enfermedades, que como les mencionaba, la gran mayoría de los pacientes, ¿cierto?, llegan con los síntomas ya declarados y hay algunas excepciones en las cuales hay algún antecedente familiar donde se, mm, se pueden muchas veces sugerir hacer algún análisis genético para ver si efectivamente este mal, ¿cierto?, fue heredado. Que algo que no les comenté en la charla es que existe alrededor del 10% de los casos de estas enfermedades neurodegenerativas que sí son heredables y que sí se pudiesen transmitir a las otras generaciones. Por ejemplo, si en su familia han habido casos de algún abuelo, ¿cierto?, que tuvo Alzheimer, y si esa persona se le pudo hacer un test de sangre, alguna muestra, si se tiene una muestra de ADN, es posible que uno pudiese pedir también si la pueden aplicar a ese mismo test a su hijo, por ejemplo, y ver si por herencia él tiene una mayor, ella o él tiene una mayor predisponibilidad a desarrollar esta enfermedad. Lo que sí quisiera también sumar a esto es considerar que aparte de la carga genética que uno pudiese heredar, es importante considerar los factores medioambientales, que es lo que le mencionaba en la charla, ¿verdad? Como la alimentación, como el hacer ejercicio y también el tema de estar sometido a estrés. Son factores que uno puede modificar y que pudiesen eventualmente ayudar a que esta enfermedad retrase su aparición en personas que tuviesen una mayor predisponibilidad a desarrollarlas. Perfecto, René. Bueno, de hecho te cuento que a partir de esta pregunta de Jennifer Rivas que dice sobre el diagnóstico precoz, varias otras personas también hacían la misma pregunta y aquí Paula Contreras también consulta de cuáles son los síntomas de estas enfermedades, si podemos poner ojo quizá a algo. Em, bueno, tal vez me podría centrar en las que son más prevalentes, ¿verdad? Como la enfermedad de Alzheimer y como la enfermedad de Parkinson. Y tal vez para la enfermedad de Alzheimer, uno de los síntomas que uno pudiese considerar a tomar como algo, como una alerta temprana, ¿cierto? Es muchas veces la pérdida de memoria a corto plazo, ¿ya? No digo que sea un síntoma en todas las personas, pero sí es un elemento que uno pudiese tomarlo en consideración sumado a otros, que por ejemplo podrían ser si dentro de tu familia han habido algunos otro caso de este tipo de enfermedades, como el Alzheimer, que como les mencionaba en la charla, está asociado a la pérdida de memoria. Entonces, ese pequeño síntoma tal vez sería sugerente de que uno pudiese a consultar a un médico especialista, ¿verdad?, en la enfermedad y ver si en una etapa tal vez más temprana se pudiese diagnosticar. ¿Y en qué nos ayuda eso? Nos ayuda a que también el médico pudiese recetarle algún medicamento
que genere que este proceso sea más lento, ¿ya? Que sea más, que los síntomas no sean tan abruptos, sino que sean más suaves en términos generales, dado que, como ya les mencioné en la charla, no hay una cura, no hay un medicamento que mejore completamente la enfermedad, pero sí hay muchos fármacos paliativos que nos ayudarían a que este proceso de envejecimiento, perdón, de neurodegeneración se vea retardado y que la enfermedad se manifieste tal vez de manera más lenta. Em, eso le podría sugerir Perfecto, respecto a la pregunta. perfecto. Continuamos con las preguntas. Han llegado varias preguntas. Le agradecemos a todos por enviárnoslas y vamos a tratar de leer la mayor cantidad posible ahí dentro del tiempo que tenemos. Nos pregunta Catherine Zapata si las enfermedades neurodegenerativas actualmente, ¿cómo se vinculan con las políticas públicas? Bien, respecto a políticas públicas, creo que se han hecho algunos esfuerzos, por ejemplo, en incorporar a enfermedades como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson a los programas GES, que contribuyen muchísimo a mejorar también la calidad de vida de estos pacientes, ¿ya? Como les mencionaba en la charla, estas enfermedades han aumentado su incidencia en Chile y en el mundo, dado el aumento del envejecimiento de la población, ¿verdad? Y es por esto que cada vez tiene una mayor relevancia a nivel de salud pública. Y en Chile, particularmente, lo que se ha hecho es incorporar estas patologías a, a los programas GES, y en el caso de Parkinson, como les mencionaba, que conozco más de cerca, entregan medicamentos gratuitos, que es la canasta GES, y que ayuda económicamente a los pacientes, ¿verdad? Para que mantengan su tratamiento, que como les mencionaba, dura muchos años, ¿ya? Estas enfermedades son crónicas y por ende la carga en términos económicos y también a nivel familiar es muy alta, ya sea comprar estos medicamentos paliativos que como les mencionaba, no curan la enfermedad, pero sí alivian de la sintomatología. Por ejemplo, en el caso del Parkinson, existe una droga que se llama levodopamina, o levodopa, que lo que hace es em, eh, ayudar al paciente a que pueda recuperar el control motor. Y esto es efectivo entre los primeros 5 a 10 años de la enfermedad, y en esa etapa lo que ayuda importantemente es que el paciente pueda volver a hacer su vida normal. Y si uno habla de 10 años, es un periodo bastante relevante y por ende es muy efectivo y muy relevante para la vida de los pacientes. Lamentablemente, en el caso de la enfermedad de Parkinson, esta droga después de un cierto periodo deja de ser efectiva y los síntomas vuelven hasta con una mayor intensidad. Y eso lamentable hace que la vida del paciente en las últimas etapas de su vida sean también afectadas fuertemente por esta enfermedad. Entonces, eso es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden ayudar a el tratamiento de estas enfermedades neurodegenerativas. Otro ejemplo que también se me ocurre, pero que es algo un poco más em, general y que no solamente afecta a las enfermedades neurodegenerativas, pero también a los ayudan, son los programas que han sido levantados por diferentes gobiernos de nuestro país, como Elige Vivir Sano, o le han cambiado el nombre, pero básicamente lo que buscan es tener una vida más saludable, ¿verdad? Lo que buscan es que uno se alimente de mejor manera, que consuma frutas, que consuma alimentos saludables y además que desarrolle deportes, ¿verdad? Es un llamado, es una sugerencia a la comunidad para que em, cambie su estilo de vida, que yo creo que van en una buena línea y que contribuyen a que estas enfermedades disminuyan en la población chilena. Eh, Lamentablemente, como sabemos, Chile también
tenemos diferentes condiciones, ¿cierto? Socioeconómicas y también demográficas que hacen muchas veces difícil la llegada de estos programas a toda nuestra población. Pero creo que esa es una política pública que tiene, que va por un buen camino y que pudiese ayudar a largo plazo a que nuestra población se enferme menos de este tipo de enfermedades. Em, Eso podría responder. Perfecto, René. Continúo con la próxima pregunta. Esta consulta es de Antonio Ortiz. Dice, si el consumo de drogas genera mayor propensión a estas enfermedades, ¿existe alguna relación entre algunos tipos de drogas y ciertas enfermedades de este tipo? Em, en general, yo no he visto muchos estudios que relacionen el consumo de drogas. Probablemente está pensando en drogas de abuso, ¿verdad? Como puede ser la cocaína o marihuana. Pero lo que sí se sabe es que las drogas de abuso lo que generan es un debilitamiento de esta red neuronal, ¿ya? Que les mencionaba al inicio, que es fundamental mantenerlo durante nuestra vida. em, y que lo que sí se sabe de esta droga es que disminuyen esta conexión, esta sinapsis que les mencionaba yo al inicio, y hacen que nuestro cerebro esté eh, menos capacitado para enfrentar tal vez a otro factor medioambiental que gatillen estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si bien es cierto, hay una relación directa entre las drogas y la fisiología, cómo funciona nuestro cerebro, eso sí, hay muchos estudios que demuestran que hay pérdida en términos de esta conexión neuronal y de la red. Em, Uno lo que podría especular de que, claro, ayudan al desarrollo de estas patologías, pero lo que no tenemos como dato es que si una persona que tuviese un cuadro de abuso de drogas, hay una relación directa con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, eso no existe, pero sí existe que en la población se ven deterioradas otras funciones por el consumo de drogas, que yo creo que particularmente pasa por la pérdida tal vez de otras neuronas que también son fundamentales para nuestra vida, que pueden estar asociadas a estados de ánimo, a convivencia social y eventualmente a tener una vida más plena en sociedad, ¿cierto? Pero directamente al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, no hay correlaciones tan fuertes o directas con el desarrollo de enfermedades de este tipo. ¿Ya? Perfecto. René, de alguna manera, por lo que dices, entendería que quizá una persona como decía, ciertas enfermedades sobre todo tienen algún tipo de componente genético, o sea, vienen quizá de hereditario, por decirlo así. En este sentido, quizá alguien que esté sometido o que esté vinculado quizá a las drogas podría a lo mejor ver gatillado antes la enfermedad o de una manera más explosiva quizá o más importante. Sí, ¿Podría darse algo así? o sea, claro, Patricia hace ahí una conexión bien importante, ¿verdad? El hecho de tener antecedentes genéticos, como mencionas tú, más este, esta exposición, básicamente una exposición a una toxina, ¿verdad? Que afecta al cerebro, pudiese acelerar el proceso de neurodegeneración. Eso sí, yo creo que pudiese existir, ¿ya? Lo que no estoy tan seguro en términos de ser una vinculación directa a una enfermedad determinada. Puede desarrollar cualquier enfermedad que afecta al cerebro, que pueden ir desde demencias hasta enfermedades como el Alzheimer. Entonces, no, yo creo que el impacto más directo es a la fisiología del cerebro, a cómo funciona el cerebro y que esto pudiera gatillar patologías como las enfermedades neurodegenerativas u otras alteraciones en general. Y ahí quiero, por ejemplo, dar un ejemplo, dar el caso de una droga em, que fue la metanfetamina, que se observó que personas que consumieron estas drogas en los años 70 desarrollaron, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. Y aquí fue por un tema más que nada a nivel del tipo de droga, que esta droga se parece mucho a una molécula
que es capturada por las neuronas dopaminérgicas, da lo mismo el nombre, pero afectó directamente a este grupo neuronal y generó a personas jóvenes síntomas del tipo parkinsonismo. Porque ¿qué hacía esta droga? Que iba directamente a las neuronas dopaminérgicas, como lo mencionaba, mataban estas neuronas y generaba un cuadro de Parkinson. Entonces, aparte de lo que es mencionado del uso de drogas de manera crónica, ¿cierto? Por largos años, más la carga genética que pudiesen contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, hay algunas otras drogas que pueden directamente afectar a un tipo de neuronas y gatillar alteraciones del tipo parkinsonismo, como fue un ejemplo en los años 70, cuando se dio que cierto grupo de personas experimentó con muchos tipos de sustancias y se observó ese fenómeno. Perfecto, René. Vamos con las últimas dos preguntas, ¿te parece? ¿Sí? Aquí nos hacen la consulta por la famosa dieta keto. No sé si habéis podido escucharla un poco. Se trata de una dieta alta en grasas saludables. Nos consultan si puede haber ahí una relación entre el consumo de estas grasas saludables en una dieta frente a lo mejor a ser beneficioso para quizá algún tipo de, no sé, prevención quizá de este tipo de enfermedades. Sí, son súper interesantes estas propuestas, ¿verdad? A nivel de dietas que pudiesen ayudar o prevenir el desarrollo de enfermedades y de hecho a nivel científico se han realizado estudios, por ejemplo, en animales de laboratorio, donde estas dietas del tipo keto o cetogénicas, por ejemplo, podrían eventualmente ayudar a, a que el envejecimiento se retarde, ¿verdad? Los animales envejecen más lentamente, se enferman menos y han sido efectivos en el laboratorio. Ahora bien, hay que tener cuidado, creo yo, ahí hago un poco el tomarlo un poco con más calma y esperar un mayor evidencia para cambiar tan bruscamente el estilo de dieta en este caso, dado que pues, el hecho de que un tipo de dieta haga bien a una persona no significa que eso sea bueno para toda la población, ¿ya? Aquí se mezclan otros factores, como pueden ser los factores genéticos, y que para una persona la dieta keto puede ser muy buena para su vida, para su estilo de vida, para, em, eh, qué sé yo, modificar su peso corporal o prevenir este tipo de enfermedades, pero tal vez a otra persona no le haga tan bien, ¿ya? Porque también nosotros somos muy diversos genéticamente y pudiesen ver la aparición de alguna otra enfermedad que se manifiesta bajo este estilo de vida, ¿ya? Entonces, suena interesante y creo yo que la dieta es un pilar fundamental, ¿verdad? Para prevenir las enfermedades en general, pero es importante que se vaya viendo caso a caso. Y si alguien quiere probarlo, lo haga también tomando esas precauciones, ojalá con un asesoramiento a nivel médico para que esto no generen más problemas que beneficios. Perfecto, René. Y vamos ahora con la última pregunta, es de Camilo Acevedo. Él consulta, dice, en este escenario de enclaustramiento, digo, involuntario, ¿hará necesario incluir la neurociencia en la educación, vía, por ejemplo, entrenamiento de docentes para practicar la plasticidad neuronal? Excelente pregunta, sí. Creo que es algo que se necesita que se realice. Yo estoy súper entusiasmado con ese tema, de hecho participo activamente en charlas relacionadas con educación y neurociencia y cada vez me convenzo más de que es un elemento que contribuye a los docentes para el proceso de aprendizaje, algo que es tan vital para todas sus funciones del día a día, ¿cierto? Un profesor y también para el alumno, algo que uno lo toma como algo tan natural y que
y que desde el punto de vista de la neurociencia sabemos algunas cosas, pero no se transmite probablemente mucho a al área de educación. Y yo creo que esa mezcla entre el área de neurociencia y educación es muy enriquecedora y pudiesen eventualmente ayudar o contribuir a los procesos de aprendizaje tanto para los docentes como para los estudiantes. Creo que eh, para dar también un ejemplo un poco más concreto, el aprendizaje significativo, donde no solamente el aprendizaje está en el que la entrega, ¿cierto? No solamente el docente tiene que hacer partícipe del proceso de aprendizaje, sino que también el alumno, en el cual uno involucra al alumno en el proceso de aprendizaje y que el alumno lo haga propio, contribuye de manera significativa a mejorar dicho proceso. Tal vez, ya un poco para cerrar, este cambio en términos de aprendizaje que nos dejó la pandemia, ¿no? Estoy siendo súper optimista, ¿cierto? Ojalá que nos deje pronto la pandemia, pueda ser compensado con nuevas herramientas de aprendizaje y sortear estos años que han sido súper complejos tanto para los docentes y como también para los estudiantes, y podemos salir fortalecidos después de esta crisis que nos ha afectado tan brutalmente en los últimos años. Así que súper de Gracias. acuerdo en esa mezcla entre lo que es educación y las herramientas de neurociencia, que pudiese ser algo que en el futuro sea algo mucho más común verlo en el aula. Perfecto, René, ahí quedó respondida esa última pregunta. Te agradecemos por la exposición, también por responder las dudas de todos los asistentes, que ahí alcanzamos a hacer un resumen de todas las preguntas que llegaron. Les repito, les agradecemos también por las consultas y no sé si te gustaría quizá, René, dar algunas palabras al cierre, sobre todo también pensando que justamente la charla hoy día se dio en el Día Mundial del Cerebro. Entonces, de alguna manera, ahí no sé si te gustaría hacer una reflexión sobre el tema. Bueno, no tenía al tanto ese dato, así que vino como anillo al dedo, como se dice en la charla. Eh, Tal vez eh, hacer más consciente la importancia de este cerebro, de este órgano, ¿ya? Eh, Probablemente por algo exista el Día del Cerebro y que para nosotros esto significa o signifique que sea un órgano que lo cuidemos, que sea parte también de nuestro, de nuestro cuidado personal. Muchas veces uno, eh, no sé, está muy centrado en lo que es lo que uno proyecta como la imagen, ¿cierto? La parte física, pero dejamos de lado cosas que pueden ser aún más relevantes como nuestras funciones como mencionaba, del movimiento o también de cognitivas que tienen que ver con el aprendizaje, la memoria, cómo nosotros vemos nuestro entorno. Y eso tiene que ver con cuidar nuestro cerebro. Y cuando digo cuidar nuestro cerebro, precisamente me refiero a lo que les mencionaba respecto a lo que le entregamos desde el medio ambiente, ¿verdad? Que va desde los nutrientes, que es lo que nosotros nos alimentamos, a lo cual nos exponemos, que pueden ser estos estresores que les mencionaba, estar bajo estrés, tratar de evitar condiciones de estrés. Yo sé que es difícil, pero eso le ayuda al cerebro a estar funcionando de mejor manera. Y también nutrirlo no solamente con alimentos, sino que también con estar en espacios abiertos, con poder desarrollar ejercicio. ¿Por qué es importante esto? Porque ayuda a que este cerebro se oxigene, y además es solamente para tenerlo también como dato, ¿cierto? Es el órgano que más energía consume, y no solamente en el día, sino que durante la noche consume más energía, de hecho, que lo que uno eh, lo hace durante las actividades diarias. Así que eso, dejo hecho la invitación a que cuidamos nuestro cerebro para que tengamos una vejez un poco más saludable. Así que muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a ti también, René, como decíamos ya, por la exposición también, por responder las dudas y por darnos esta reflexión final también de lo que deberíamos considerar.
Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron hoy día, que se conectaron a este conversatorio, y les cuento que el video va a quedar registrado en la cuenta de YouTube de la U Mayor, que es la U Mayor, y también en el repositorio del sitio webinars.umayor.cl, así que ahí pueden volver a ingresar y volver a ver esta charla. Por mi parte, me despido y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, que estén bien. Chao, René, gracias por todo.